Domingo 12 de mayo. Hermanos, una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, y hoy, en esta solemnidad de la ascensión del Señor, déjeme contarle que con esta celebración estamos ya por clausurando el tiempo de Pascua, ¿verdad? Estamos a solo una semana, ya que son 50 días, que el próximo domingo pues estarán cumpliendo. Pero hoy también iniciamos una serie de 4 fiestas litúrgicas muy solemnes. La primera es la de hoy, la solemnidad de la ascensión del Señor. La segunda será la del próximo domingo, ¿verdad? La solemnidad de Pentecostés. La tercera será la del siguiente domingo, que será la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la cuarta, que será ya en el mes de junio, que será la solemnidad de Corpus Christi. Con estas 4 solemnidades estamos cerrando ya este tiempo, ¿verdad? Esa pausa que se hizo allá por el 14 de febrero, recordará usted, ya que ese día fue miércoles de ceniza. Hacíamos una pausa para iniciar la Cuaresma, luego llegamos a la Semana Santa, continuamos, ¿verdad?, con el Triduo Pascual, y así hoy cerramos ya el tiempo de Pascua. Ante esto, hermanos, creo que es hermoso, ya que la palabra de Dios pues nos trae, ¿verdad?, diversas enseñanzas para cada uno de nosotros. Ahora, este día se celebra la solemnidad de la ascensión del Señor. Y es muy importante cómo la palabra nos va a hablar sobre esto, ¿verdad? La primera lectura que está tomada del libro de los Hechos, capítulo 1, pues es preciosa, cuando nos ayuda o nos aclara, ¿verdad?, cómo fue ese momento maravilloso, cómo lo vivieron los apóstoles, pero verdaderamente cómo también nosotros lo debemos de experimentar. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta solemnidad de la ascensión del Señor, creo, hermanos, que es importante el que podamos nosotros entender algunos términos, ya que muchas veces hay personas que confunden la palabra ascensión con la palabra asunción. Y puedo recordarle que ascensión es la subida gloriosa de Jesús al cielo por su propio poder. Asunción es ser arrebatado por Dios o ser llevado por Dios. Y tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que fueron llevados por Dios, aún algunos antes de morir. El primero de ellos lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24, donde se nos habla de Enoc, el papá de Matusalén. Se nos dice que Enoc anduvo con Dios y que por eso Dios se lo llevó. Claramente, el texto nos dice que fue en vida como el Señor se lo llevó. El segundo caso quizás es el más conocido,
ya que es el caso del profeta Elías, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, encontramos cómo el profeta Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego. Ahora, en estos casos, la asunción tanto de Enoc como de Elías se dio antes de morir, o sea, antes que ellos experimentaran la muerte. Hay un tercer caso, y que nos lo presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 34, y es el caso del siervo Moisés. Claramente nos dice Deuteronomio que Moisés murió, ¿verdad? Pero la carta de Judas nos dice que Dios se llevó su cuerpo, ¿verdad? Y es ahí donde obviamente podemos decir que fue llevado al cielo. Ahora, el último ejemplo que le puedo poner es el dogma de fe de la Virgen María, ¿verdad? Que es la asunción de la Virgen María, el cual sabemos que es un dogma de fe proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. Pero hoy estamos celebrando la ascensión, no la asunción, sino la ascensión del Señor a los cielos. Ahora, los versículos que hoy hemos leído y que son parte del capítulo 16 de San Marcos, corresponde a lo que teológicamente se conoce como la despedida larga, ¿verdad? O sí, el cierre largo del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Ya que hoy se nos presenta en estos 5 versículos varios acontecimientos. Primero se nos dice que el Señor se les aparece a los 11, recordemos que Judas pues ya no era parte del equipo, y es aquí donde lo primero que el texto nos describe es el momento cuando el Señor los envía a predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. A este hecho es lo que nosotros le conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Cuando el Señor está comisionando a sus apóstoles para que vayan y lleven el mensaje del Evangelio. Pero claramente le dice que ese mensaje debe de ser a toda criatura. O sea, todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos. Y por eso es que el Señor dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Pero a partir de esa predicación, es ahí donde el Señor comienza a ir aclarando algunas situaciones que se iban a dar a partir de esa acción. Vea que dice, el que crea y se bautice, se salvará, mas el que se resista a creer, será condenado. Claramente el Señor dice que aquel que escuche la palabra, aquel que escuche y recibe el mensaje y crea, esa persona se salva. ¿Y de qué se salva? Dirá alguien, pues se salva de la muerte eterna. Pero claramente dice la palabra que aquel que se resista a creer, aquel que no crea, ¿verdad? Aquella persona que no ponga su fe en esas palabras, claramente dice el texto, será condenado. Hermanos, esto pareciera como que es bastante fácil, ¿verdad? Porque dice, bueno, el que cree se salva, el que no cree se condena. Pero fíjese que a pesar de que se oye bastante fácil, obviamente es muy profundo. Porque esto nos enseña entonces que no es Dios el que condena al hombre, ¿verdad? Obviamente es el hombre que rechaza el Evangelio. Y por rechazar el Evangelio, claramente está rechazando a Dios. ¿Y quién puede entonces darle vida eterna sino Dios? Y ahí es donde la persona rechaza la palabra y obviamente rechaza la gracia de Dios.
Pero también ahí nos está diciendo el Señor de una manera indirecta que no todas las personas que reciben el mensaje van a creer, ¿verdad? Hay personas a quienes uno les presenta el mensaje, pero hay personas que no creen. Hay personas que pasan años en las iglesias y nunca creen, fíjese, nunca creen. Esas personas, claramente dice el texto, que estas personas están condenadas. Ahora, luego, el Señor viene y continúa y presenta otro elemento importante de la predicación de la palabra o de llevar el mensaje. Y vea que dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. O sea, aquellas personas que se les presentó el mensaje, pero que esas personas creyeron, no solamente recibirán la salvación, oiga, que ya es obviamente, diríamos nosotros, el regalo más grande. Pero vea, no solamente serán salvados, porque dijo el Señor, el que cree y se bautice se salvará. Pero ahora dice, pero el que crea, también lo van a acompañar señales. O sea, van a haber señales que van a acompañar a esa persona. ¿Y cuáles son esas señales? Mire que dijo el Señor, primero, arrojarán demonios en mi nombre. Esa acción, hermanos, es bien importante poder entenderla, porque es a partir del Señor Jesús que se inicia la expulsión de demonios. De hecho, Jesús fue el primer hombre en la tierra en expulsar un demonio. Pero a partir de ese momento, el Señor autorizó a sus discípulos para que en el nombre de Jesús y con el poder, ¿verdad?, y con el respaldo del Señor, obviamente podían ellos expulsar demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es hermoso, porque eso implica entonces que Satanás, ¿verdad?, es expulsado en el nombre de Jesús. Luego dijo el Señor, hablarán nuevas lenguas. Cuando estamos hablando aquí de hablar nuevas lenguas, obviamente se refiere a esas lenguas angelicales, ¿verdad? A esas lenguas en las cuales nosotros ahora adoramos, alabamos a Dios de una manera pues espiritual, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas. Pero vea qué hermoso, dijo el Señor, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso nos hace ver que la sanidad, hermanos, la sanación de los enfermos es una obra del Señor. Pero vea que dijo, impondrán las manos, ¿verdad? Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aquí se está utilizando la imposición de manos como un modelo para poder transmitir salud. Y esa obra la iniciaron los apóstoles. Bueno, la inició Jesús, la continuaron los apóstoles, pero hermanos, hasta el día de hoy es una obra que sigue presente en nuestras vidas. Esas acciones o esas directrices son las que siguen estando presentes hasta hoy en día. Y somos nosotros los que debemos de creerle a Dios para que por esa fe puesta en el Señor, sea el Señor el que nos permita tener esa autoridad de expulsar demonios, tener esa autoridad por sobre todo de saber nosotros que impondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Alguien podrá decir, pero eso se oye demasiado abusivo. No, eso no se escucha abusivo, sino más bien es una promesa que el Señor da. Cuando Él dijo, impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Imponemos las manos sobre los enfermos, no confiando en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Lo hacemos ordenados por el Señor, ¿verdad? Enviados por el Señor, porque recuerde,
Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Así hoy nosotros también venimos y traemos esa palabra, ese mensaje, esa predicación. Ahora, luego de eso, el Evangelio continúa diciendo, el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Notemos cómo el Evangelio de San Marcos, de una manera muy, pero muy resumida, nos presenta lo que llamamos la ascensión del Señor, porque solo nos dice que después de hablarles subió al cielo. Solo eso. No se nos dice cómo, no se nos dice qué hizo previamente, etcétera. ¿Qué son las instrucciones? Pues obviamente que el Evangelio sí nos da, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos. Pero notemos también cómo dice la palabra que se sentó a la derecha de Dios. A esa acción de sentarse a la derecha de Dios es lo que se le conoce como la sesión de Cristo. O sea, cuando Cristo se sienta, ¿verdad? Se sienta en su trono a la derecha del Padre. Ahora, es hermoso porque es ahí donde dice la palabra que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero fíjese, hermano, que esa aseveración, este conocimiento, nos debe de servir a nosotros para todas las áreas de nuestra vida cristiana. Porque en cuántas ocasiones hemos tenido nosotros necesidades, digo en todos los días. ¿Y cuántas veces hemos pedido? Bueno, todos los días. ¿Pero cuántas veces recibimos? No todos los días, pero sí Dios es fiel. Pero ante eso, fíjese, cual sea su necesidad, no olvide que el Señor está sentado en su trono, que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, y que mientras Él esté sentado en su trono, Él tiene el control. Mientras el Señor esté sentado en su trono, significa que Él tiene el poder y la autoridad. Por eso nos alegramos nosotros ahora en que nuestro Señor Jesucristo no solamente venció la muerte, sino que ahora asciende a los cielos para sentarse en su trono, donde un día nosotros compartiremos con Él, donde un día estaremos cara a cara con el Señor. Por eso, hermanos, hoy que celebramos la fiesta de la ascensión del Señor, alegrémonos, porque el Señor Jesús ha subido al cielo, porque ahora está ya sentado a la derecha del Padre, porque está, como dice la palabra, intercediendo, porque está pidiendo por nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser verdaderamente respaldados por el Señor. Por eso el Evangelio, mire que termina diciendo que ellos fueron y proclamaron el Evangelio en todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su mensaje. Ellos fueron, comprobaron el respaldo de Dios. Hoy le animo para que hagamos lo mismo. Pidámosle a Dios. Hagamos la obra, obedezcamos y nos daremos cuenta que a su tiempo todo verdaderamente es mejor para la gloria de Dios. Nos daremos cuenta que Dios, que es fiel, obrará en nuestras vidas. Hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.